Hoy hablaremos de otro de los elementos esenciales para fundamentar la vida en Elohim. Este es Yeshua, el Mashiach para nuestra tradición. Para la tradición cabalística nazarena, Yeshua es la expresión viviente de Elohim y de la Torá. Es decir, el Mashiach vivió la Torá completamente de acuerdo a la voluntad del Padre. En términos místicos, decimos que Yeshua es la Torá, pues su vida se ajustó completamente a la instrucción divina. En una frase extraordinaria y de gran profundidad cabalística, el rabino nazareno del primer siglo, Shaul de Tarsis o Pablo, dijo: él, refiriéndose a Yeshua, es la imagen del Elohim invisible. Esta es una frase de mucha profundidad. Es decir, Yeshua, el Notzer, es la expresión viviente, captable por los sentidos, del Elohim que está más allá de nuestros sentidos físicos. Esto significa que el Mashiach es la expresión en forma humana del pensamiento, la palabra y la acción de Elohim. En palabras del mismo Yeshua, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, vamos a ir profundizando qué es entonces Yeshua, más allá de la teología de alguna religión. Yeshua nos muestra lo que Elohim tenía en mente cuando nos creó a cada uno de nosotros. Podemos decir que cuando Elohim decidió crear al ser humano, estaba mirando a Yeshua, es decir, lo que el ser humano podía llegar a ser. Yeshua es el ser humano perfecto. Es el modelo universal, válido para toda persona, no solamente para los miembros de una religión, para toda persona que quiera alcanzar su máximo nivel espiritual y desarrollar todo potencial que Jehová Elohim ha puesto en el alma humana. Por eso es tan triste cuando Yeshua queda encerrado o clasificado solamente dentro de una religión, de una forma de pensar o de una forma de creer, porque Yeshua es un modelo universal. Toda persona que quiere desarrollar lo máximo de sí, lo que se llama hoy día alcanzar la mejor versión de sí mismo, para todas esas personas está Yeshua. Es un modelo válido para todos. Por eso decía que no estamos hablando de religión, pues Yeshua va mucho más allá de cualquier religión. De hecho, Yeshua no formó ninguna religión, como lo comentaremos más adelante. Yeshua nos muestra la verdad de lo que somos. Él es el modelo que contemplamos permanentemente para ajustar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Ajustamos esa forma a la forma del Mashiach. Por eso, cuando al menos una vez al día, cuando vamos a terminar el día, nos vamos a acostar y miramos cómo hemos actuado, pensado, hablado, nos miramos a nosotros, miramos a Yeshua y tratamos de comparar en el buen sentido de la palabra, si nos ajustamos, si sintonizamos nuestra forma con la del Mashiach. Él es nuestro referente permanente. En la medida que vamos avanzando en nuestro nivel de conciencia, eso ya se va a ir haciendo en automático. En cada momento del día vamos a ir ajustándonos a Él. En ese sentido, Yeshua es la verdad de lo que somos y es el camino para alcanzarlo.
Cuando él decía yo soy el camino, la verdad, la vida. El camino, entendido desde la Kabbalah nazarena, Yeshua es el camino que nosotros seguimos para alcanzar la verdad de nosotros. Él es la verdad de qué? La verdad de lo que cada ser humano es. Y también es el camino porque mirándolo a Él, siguiendo su forma, llegamos hacia allá. La vida de Yeshua. Responde a las preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo lo alcanzo? Mirando a Yeshua, y uno se pregunta ¿quién soy? La respuesta es soy un hijo de Elohim. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Mirando a Yeshua, uno responde manifestar mi mesianidad. ¿Cómo lo alcanzo? Mirando a Yeshua. La respuesta es viviendo la enseñanza de Yeshua e imitando su forma de vivir. Por eso cuando uno fundamenta también en Yeshua, lo coloca como fundamento de su vida, eso nos permite responder las preguntas esenciales que todo ser humano en algún momento se hace. Por eso es tan importante esta idea para nosotros, esta comunidad cabalística nazarena, todos los que están resonando con esta enseñanza. Poder transmitir al mundo que Yeshua va mucho más allá de una forma religiosa, sino que Yeshua es en realidad nuestro modelo. Yeshua nos revela lo que podemos llegar a ser si decidimos fundamentarnos en Elohim y vivir de acuerdo a sus leyes universales. Especialmente si decidimos fundamentarnos en la ley mayor de la evolución humana, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley universal más grande de todas. Esta es la llamada ley del Mashiach, pues solo se puede desarrollar el Mesías interior mediante la práctica del amor a uno mismo y a los demás. Elohim dice, todo el que quiera ser un Mashiach, venga y ame a su prójimo como a sí mismo. Ahí tienen a Yeshua como modelo. Este es uno de los puntos esenciales de la Kabbalah de los nazarenos o de los guardianes del secreto de Yeshua. Así como el fundamento de Yeshua es Elohim, ¿cierto? Porque Yeshua estaba fundamentado en él, y su Torah, la enseñanza y forma de vivir de Yeshua, señalada en los escritos nazarenos, es el cimiento sobre el que se apoyan los pilares de nuestra vida. Yeshua es el fundamento de nuestra Yeshua, es decir, de nuestra victoria sobre el ego que nos libera, rescata y nos da felicidad. A esto se refirió el Shaliach, el emisario Simón Pedro, Simón Kefá, cuando dijo, y él, haciendo referencia a Yeshua, es la piedra que ha venido a ser cabeza de ángulo o piedra angular, y no hay salvación en ningún otro. Yeshua no vino al mundo a fundar una nueva religión, diferente del judaísmo de su tiempo. El cristianismo como nueva religión es una elaboración teológica que comenzó a formarse hacia fines del siglo I, 40 o 50 años después de la ascensión de Yeshua. Comenzó con los escritos, las ideas de los padres de la Iglesia, y se consolidó en el siglo IV con el emperador Constantino, y se dogmatizó en los concilios posteriores. De modo que ni Yeshua, ni los emisarios, ni Shaul o Pablo crearon la religión cristiana. Los discípulos sí lideraron el camino nazareno, que floreció durante los primeros 4 siglos de nuestra era y que conservó
los secretos del reino de los cielos que Yeshua transmitió a su círculo de discípulos más íntimos, lo que hoy día es la Cábala nazarena. Yeshua fue un maestro de Torá, que vimos que era el otro elemento central de nuestro fundamento. Por esto es tan fundamental lo que vimos ayer de conocer la Torá. Si no conocemos la Torá, será muy difícil comprender la enseñanza de Yeshua. Y se corre el riesgo de malinterpretar su enseñanza y la de los primeros cabalistas nazarenos, especialmente la de Shaul. Debido a esta mala interpretación surgió la teología del reemplazo, que tanto daño ha causado a la relación entre cristianos y judíos, y que tanto ha confundido a los cristianos durante 20 siglos. Yeshua vino a enseñar cómo vivir las leyes de Elohim contenidas en la Torá. Esa es una de sus misiones, venir a enseñar cómo vivir las leyes de Elohim. Yeshua propuso una enseñanza diferente a las tradiciones que había en su tiempo. Eso era algo normal en esa época. Recordemos que en ese tiempo el judaísmo no era algo monolítico como vino a ser después, siglos después. Había muchos grupos que en ese tiempo se llamaban sectas, que no tenían esta connotación negativa como ahora. Entonces era común que algún maestro de Torá propusiera alguna forma. En este caso pasó eso con Yeshua. Él propuso una nueva forma de entender, de vivir la Torá. Yeshua sabía que si las personas seguían su enseñanza en espíritu y en verdad, es decir, no solamente de manera exterior, sino con la intención, la kavaná, si la gente vivía su enseñanza de esa forma, iban a volver al Padre y fundamentar su vida en Elohim. Volver al Padre, que es la Teshuvá, cabalísticamente hablando, es algo muy profundo porque se refiere a la unión de las 4 letras del nombre sagrado Yud He Vav He. Cuando uno dice que hace Teshuvá, no solamente significa que uno dice lo siento, me arrepiento, perdón, sino que está produciendo algo mucho mayor, que está unificando su árbol de la vida, está uniendo su Malhut a Yesod, por lo tanto está volviendo a conectar con la luz, vuelve a recibir la luz del mundo espiritual. Entonces Yeshua sabía que si seguían su enseñanza, se iba a producir esa reconexión con la luz. Por lo tanto, las personas íbamos a alcanzar una vida feliz, sana y en paz. E íbamos a estar preparados para soportar toda adversidad. Esa es la esencia de la gran enseñanza llamada el Sermón de la Montaña, que comienza con las bienaventuranzas, las cuales son un manual de instrucción para alcanzar la felicidad. Eso es algo que deberíamos aprender en el colegio, independiente que fuera laico o religioso, porque las bienaventuranzas en realidad son un manual de cómo ser feliz. De hecho, la palabra Ashrei, que se tradujo como bienaventurados, es felices. Ahí está codificada la forma magistral para alcanzar la felicidad. Por esta razón, para la Kabbalah nazarena, la enseñanza de Yeshua es un fundamento de la vida. El propósito del camino nazareno es vivir la Torá de Elohim como Yeshua la vivió, no como la estaban viviendo los otros grupos, de acuerdo a la enseñanza de los fariseos de ese tiempo. Cuando guardamos los mandamientos de la Torá, como Yeshua lo enseñó, nuestro Yesod se fundamenta en Elohim de manera natural. Es decir, solamente
por el hecho de estar haciendo este trabajo, poniendo nuestra intención, dando lo mejor de nosotros para seguir la enseñanza de Yeshua, se está produciendo interiormente una fundamentación de nuestra conciencia en Elohim. Estamos iluminando nuestro yesod del árbol de la vida. ¿Qué pasa cuando uno hace esta fundamentación? El proceso de la fundamentación de la vida en Elohim no es un concepto intelectual. Es decir, no tengo que estar pensando en todo momento cómo va a ocurrir. Solamente tengo que hacer las cosas. No es algo intelectual y tampoco es una honesta intención. Es un proceso que se va realizando con cada pensamiento, con cada palabra y con cada acción que hacemos durante el día. Es un círculo virtuoso en el cual nuestra decisión de fundamentarnos en Elohim nos impulsa a hacer las obras de Yeshua. Y con cada acción en la que guardamos la Torá, más se fundamenta nuestra conciencia en Elohim. ¿Haría esto Yeshua? ¿Haría Yeshua esto en mi lugar? ¿O qué haría Yeshua en mi lugar? ¿Pensaría esto Yeshua en este momento? ¿Hablaría así? Eso es fundamentar en Yeshua. Cada vez que hacemos las obras de la Torá, que guardamos sus mandamientos, se activa una fuerza espiritual en nuestro interior relacionada con la voluntad y la emuná. La emuná es la confianza, la fidelidad y la obediencia. Entonces, fijarse aquí también este punto que es muy importante. Porque cuando nosotros estamos honestamente intentando vivir de acuerdo a Yeshua, tenemos esa fuerza, esa intención. Cada vez que nosotros logramos vencer nuestro ego y actuar como Yeshua lo haría, se activa una fuerza interior que es una fuerza que los escritos nazarenos la relacionan como con una fuerza heroica, en el sentido de tener un valor de guerrero espiritual para vencer con más intensidad en el combate interior. Y eso se va dando en la medida que uno va haciendo victorias sobre el ego, aunque sean victorias pequeñitas, victorias cotidianas, pero todo eso van activando esta fuerza del espíritu. Estas dos energías, la voluntad y la emuná, son extremadamente importantes para todo el que quiera ser discípulo de Yeshua. Seguir su camino espiritual, activar las energías del árbol de la vida y, como consecuencia, traer el reino de Elohim a la tierra. Vamos a poner la intención que nuestra vida se vaya ajustando cada vez más a la forma que tenía Yeshua de vivir. Que así sea. Amén. Maestro, ¿hasta qué punto uno debería amar a su prójimo para ser como Yeshua? ¿Hasta qué punto? Bueno, si Yeshua es el modelo, hasta el punto de llegar a morir por otra persona para liberar a esa persona. Liberarla significa que esa acción que uno está haciendo tenga tanta fuerza espiritual que le ayuda a tomar conciencia, fortalezca su alma para liberarse del ego. Entonces, claro, si tú me preguntas hasta qué punto, ese es el punto. Ahora, si uno va más al detalle, uno podría decir Yeshua, cuando estaba en su momento de más dolor, podríamos decir, ¿cierto? Porque ustedes habrán visto, hoy día hay muchos documentales de lo que es la crucifixión, que realmente es una cosa tremenda, el dolor físico que hay ahí.
Entonces, en el momento cuando le están rompiendo las muñecas y los pies, los huesos, los nervios, todo, con un dolor enorme, aún así, el maestro está orando y perdonando a los que lo están clavando. Y si tú me dices hasta qué punto, uno tendría que decir hasta ese punto. A lo mejor en este momento, en esta etapa de nuestra vida, no vamos a ser crucificados de esa manera o con un dolor tan brutal como ese. Pero a lo mejor podemos experimentar otro tipo de dolores, cosas que nos hagan algunas personas. ¿Tendremos la capacidad de perdonar hasta ese punto al que nos está haciendo daño de una manera consciente, por envidia, por odio? ¿Podremos estar orando y entregando ese dolor en ese momento para que haya luz que pueda iluminar la mente de esa persona? Ese sería el punto. Ese es nuestro modelo. Cuando uno dice que Yeshua es el modelo, está diciendo que no solamente que Él tiene ese nivel espiritual, como diciendo, bueno, Él es el Mesías, o Él es el Hijo de Elohim, o Él tiene algo especial, Él es Superman y Él puede y yo no. Si nos paramos en ese paradigma, en realidad, por lo menos desde la Kabbalah nazarena, no tiene ningún sentido. El hecho que Yeshua sea el modelo es justamente para recordarnos todo el potencial que hay en nuestra alma. Entonces, ese es nuestro punto final, hacia allá vamos. Es cierto que el maestro pone la vara muy alta, pero eso significa que nuestra alma tiene ese potencial. Entonces, eso es la maravilla de contemplarlo a Él. El problema es que cuando uno contempla a Yeshua en la Escritura, todavía uno tiene la idea de que está contemplando a un otro. Pero si quisieras leerlo desde una perspectiva cabalística muy profunda, en la escritura, en el texto, el personaje, vamos a llamarlo así, Yeshua, eres tú, es tu ser real máximo, es tu conciencia máxima. Es decir, todo lo que sale escrito ahí de Yeshua, eres tú. Eres tú en tu ser perfecto, en tu ser verdadero, en el potencial máximo. Eres tú, no es un personaje histórico de hace 2000 años. Esa forma de entender el texto es la Kabbalah nazarena, que no significa que no haya existido, por supuesto, el maestro Yeshua de Nazaret, pero la forma de entenderlo, de leerlo, es que me estoy leyendo a mí mismo. Lo que él pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Eso es Kabbalah. Ese es nuestro punto máximo del amor al prójimo. El Padre es el creador de todo. Partamos de ahí. Es el creador de la Torá. Es el creador de todo. La Torá en realidad existe una Torá física, que es la que uno ve como un libro, pero existe una Torá que se llama Torá de arriba. La Torá de arriba es como el plano que permitió toda la creación de abajo. Y los canales de la energía a través de los cuales se fue construyendo todo el mundo fueron las letras hebreas. Entonces, si tú me dices la Torá, el Padre es el creador de la Torá, por supuesto, es el creador de la Torá. Si las Biblias surgen de la Torá, ¿por qué difieren en la cantidad de libros que poseen? Porque hay algunas ediciones que siguen la Biblia hebrea, que dejó como no canónicos algunos textos, y otras Biblias más confesionales católicas
tienen otro canon. Ya eso ya tiene que ver con los distintos credos religiosos. Lo mismo los comentarios que van a pie de página de las traducciones. Dependen eso de las líneas editoriales religiosas de cada uno. Nosotros, todos, somos vasijas. ¿Te acuerdas cuando comentamos que en el pensamiento original el creador dijo, tengo tanto amor, soy tanto amor, que quiero darlo a alguien? Bien, me voy a crear un otro para llenarlo de luz. Aparecimos nosotros. Entonces, nosotros, por esencia, somos vasijas, somos receptores. Entonces, si tú me dices a mi prójimo solo le gusta dar, o solo le gusta recibir, está en su naturaleza. Somos así. No le gusta dar significa entonces que todavía está conectado con un aspecto de él que es su naturaleza de recibir. No ha desarrollado todavía la otra parte de la historia, cuando esta vasija quiso imitar al creador y dar. Entonces, eso se llama nivel de conciencia. Cuando uno está en un nivel de conciencia solo de recibir, es un nivel de conciencia egoísta. En la medida que vamos subiendo nuestro nivel de conciencia, va pasando esta idea de que tú quieres dar también para que el otro sea feliz. Entonces, ese prójimo que tú me preguntas ahí está en un bajo nivel de conciencia. Cuando el nivel de conciencia es muy bajo, la persona no agradece, no reconoce, no agradece. Y listo. ¿Qué puedes hacer? Es su nivel de conciencia. No le puedes pedir más en ese momento, porque en ese momento, si bien potencialmente puede dar lo máximo que es Mashiach, esa persona, pero en ese momento su nivel de conciencia es eso. Acepta, no reaccione, y tú, que tienes un nivel de conciencia mayor, sigue dando. Tienes que seguir dando, no puedes como limitar tu dar al nivel de conciencia del otro, sino tú estás bajando al nivel de conciencia de tu prójimo que va más abajo. Sigue dando nomás. Eso va a hacer que finalmente la persona pueda ir subiendo, despertando. Lo vamos a lograr cuando cambiemos el paradigma, cuando incorporemos a nuestra mente que el Mesías está dentro y no afuera. Cuando dejemos de esperar un Mesías que nos viene a salvar y entendamos que nosotros tenemos el Mashiach y que tenemos que activarlo, ahí va a cambiar la cosa. Si no cambiamos eso, vamos a seguir otros 20 siglos esperando que venga un Mesías a salvarnos, a arreglarlo todo. Eso no... Ya vimos 20 siglos que no funciona así. El mismo Yeshua lo dijo hace 20 siglos. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Si están unidos a mí, ustedes pueden hacer las obras que yo hago, e incluso mayores. Eso está escrito hace 2000 años. Pero como fuimos programados de otra manera, esperando un Mesías de afuera, nos olvidamos entonces de que el propósito de la vida, como comentaba en la reflexión de hoy, es nuestra mesianidad. Entonces tú me dices, ¿hasta cuándo así? Hasta que realmente comprendamos y tomemos la decisión. Tomemos la decisión y uno diga, sí, yo soy un potencial Mesías y voy a jugármela en esta vida para manifestarlo. El día que un porcentaje de la humanidad, un 10% de la humanidad se decida hacer eso, viene el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos ya está dentro nuestro. Cuando dice amar hasta que duela, significa que al ego le duela, no que
No que uno se esté autoagrediendo, y mucho menos, porque si tú, mira, ¿cuántas veces a ti y a los que están escuchando, cuando hemos hecho buenas cosas por el prójimo, a una costa de mucho sacrificio físico, por ejemplo, uno después se siente muy bien? Y uno dice, pero ¿por qué me siento tan bien? Si a lo mejor pasé hambre, tuve frío, lo pasé mal el ego, pero todo eso que hiciste produjo una gran alegría al alma. Entonces, dar hasta que duela significa dar aunque el ego no esté contento con lo que estás haciendo. Y cuando uno está amando al prójimo más allá de la media, no te quepa duda de que al ego le duele. Y eso está muy bien. No hay otra cosa en el mundo, en el universo, en la creación, en todo, no hay otra cosa que solo conciencia. Todo es conciencia. Lo que pasa es que es conciencia manifestada de distintas formas. Nosotros, nuestro cuerpo físico, no es físico, ¿cierto? Ya sabemos que no es físico. Lo físico, los átomos físicos es una proporción pequeña. Todo el resto está vibrando dentro nuestro. Imagínate, eso no lo vemos con los ojos físicos. Imagínate a cuánto vibra un alma. Mucho más alto, por eso no la vemos. Entonces, todo es conciencia. Ahora, entendiendo eso, ¿Yeshua existió como ser humano? Sí. Pero así como ser humano él y así como ser humano tú, eres conciencia. O sea, estando humano no significa que no sea conciencia. Es una conciencia encarnada. Eso es lo que quiero que entiendas. Es una conciencia encarnada en un cuerpo, que también es conciencia física. Ahora es conciencia, significa, para la tradición cabalística nazarena, Yeshua está en un estado de resurrección. Y su conciencia, dado ese estado en el cual está, tiene una forma de actuar en el universo que lo llena todo. O sea, Yeshua hoy día, si tú quieres entenderlo así, el Yeshua resucitado, la conciencia de Yeshua resucitado está en todo. Está aquí, a donde estás tú, en ese momento, rodeándote y traspasándote, está ahí. Ahora, la conciencia de Yeshua como personaje histórico, claro, estaba en un lugar físico. Pero hoy día, como Mashiach resucitado, su conciencia está en todos lados. Ahora, quiero que entiendas bien esa idea primera, que es muy importante, súper importante, del tema de la conciencia. Porque cuando uno habla de Yeshua, no solamente está hablando del personaje, está hablando también de la conciencia de Yeshua que está vibrando hoy día, aquí y ahora, con la cual nos vamos a conectar. Cuando uno dice, me conecto con Yeshua, ¿qué estás diciendo? ¿Significa que Yeshua apareció ahí físicamente delante de ti y tú le diste la mano? No, ¿cierto? Pero ¿te conectaste con él o no? Sí, me conecté con él. Entonces, ¿cómo te conectaste? En conciencia. Yeshua está aquí y ahora, en conciencia. Nos podemos sintonizar con él en la medida que vamos viviendo como él. Vivir como él es estar en un estado de conciencia. Todo es conciencia. Lo que está en la Biblia no es todo lo que él enseñó, claramente. Dice Yohanan, Juan, el apóstol, si escribiéramos todas las cosas que hizo y enseñó Yeshua, no cabrían los libros para contenerlo en el mundo. Claramente, lo que está en los escritos nazarenos o Nuevo Testamento no es todo lo que enseñó Yeshua. Todo el día enseñando,
3 años o más, ¿cierto? 3 años de vida pública, pero ¿cuántos años habrá enseñado? No cabe, no hay libros que puedan contener tanta información. Ahora, ¿cómo puedes tú acceder a esa información que no está escrita? Conectando con su conciencia, claramente. Porque todo lo que quedó escrito es su conciencia, lo que venía de su conciencia. Ahora, como esa conciencia está viva, actuando, te conectas con ella y puedes acceder a esa información. Eso es lo que se llama la revelación. O apocalipsis, porque apocalipsis significa revelación. Los secretos del reino, como se les llama en los escritos nazarenos, hoy día le llamaríamos el sod cabalístico, los secretos cabalísticos, o la mística, el secreto místico. Nuestra línea considera algunos textos que no son canónicos, como el libro de Hanoch, por ejemplo, el cual también fue citado en los escritos nazarenos. La carta de Judas, no Judas Iscariote, el otro Judas, cita el libro de Hanoch. Eso evidencia que en las comunidades nazarenas iniciales el libro de Hanoch era considerado. Nosotros lo consideramos como parte de nuestros libros de estudio, aunque no está en el canon actual. Hay que pensar que en el tiempo de Yeshua, por supuesto no existía el Nuevo Testamento, obviamente, pero tampoco lo que hoy día le llamamos la Torá o la Biblia, ni siquiera en el tiempo de Yeshua estaba compilada. O sea, habían textos que para el tiempo de Yeshua eran considerados canónicos para un grupo, por ejemplo el libro de Hanoch, y para otros no. O sea, la Biblia, como la entendemos ahora, en el tiempo de Yeshua no estaba compilada, no se había hecho la selección de cuáles. No había un libro ni se había hecho la selección. Entonces, si tú dices, bueno, en la Biblia, en el tiempo de Yeshua, no existía la Biblia. Estaban libros, varios libros. Varias versiones del Génesis, por ejemplo, y varios libros que después quedaron fuera. Después se compiló en lo que uno se llama la Biblia. Está escrito que previo a la venida del Mesías, así como el momento más oscuro de la noche es antes del amanecer, previo a la venida del Mesías también va a haber mucha oscuridad. El adversario va a tener un permiso para nublar la mente más de lo normal. Va a haber un caos a nivel mundial. Estamos en ese tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar lo que podemos hacer. Aunque parezca que todo está perdido, que los gobiernos se están corrompiendo cada vez más, que hay grupos que quieren controlar a la población, que parece que la humanidad se va hacia el abismo. Bueno, ahí tenemos nosotros que mirar más allá, levantar los ojos y mirar más allá. Y sobre todo mirar más adentro. El más allá es más adentro. Porque estamos como estamos porque no nos damos cuenta de lo que somos, de lo que podemos, de nuestro potencial. Tenemos que mirar de una vez por todas. Si no miramos la verdad, nuestra verdad, vamos a seguir cayendo. Por eso este es el momento en que tenemos que mirar la verdad a los ojos. Y la verdad a los ojos es que nosotros podemos cambiar esta situación, porque el potencial está dentro nuestro. Mientras no nos convenzamos de eso y sigamos esperando
un salvador de afuera, un gobierno de afuera, un salvador, un mesías, lo que sea, vamos a seguir igual. Ese es el momento de despertar. Este es el momento de despertar a nuestra mesianidad. Eso va a cambiar. Eso sí que va a cambiarlo todo. Aquí en Chile se hizo famoso una frase que tal persona le va a cambiar todo. Esa persona no existe en el mundo físico. Solamente nosotros, nuestro Mesías interior, es el único que va a cambiarlo todo. Vamos por eso mejor. Cuando uno no quiere salir de donde está, es muy difícil. Tú puedes ayudar hablando, enviando luz, orando por la persona, hablándole de nuevo, pero mientras no quiera salir, va a estar ahí. Sigue nomás, haciendo lo que puede, pero él tiene que tener la voluntad. Yeshua está en todas partes. Si bien está en todo, es una conciencia que está, uno tiene la libertad para dejarlo fuera. Entonces es una conciencia, una fuerza o una conciencia disponible para todo. Si alguien no quiere sintonizar con ella, entonces su mesianidad queda dormida.